Oscar, que nos está acompañando ahora. Exactamente, si ya está grabando. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el mundo atraviesa actualmente una situación bastante inestable de agitación política y social, que ha traído en distintos países una serie de movimientos políticos muy interesantes, a diferencia de lo que pasaba en los años previos, ¿no? Sobre todo después de la caída del muro de Berlín, donde pareciera que todo estaba bastante controlado, ¿no? O parecía que no se movía mucho, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito de movimientos sociales, si bien no ha dejado de haber, digamos, en las últimas décadas, movimientos muy importantes. La realidad es que vemos es un ejemplo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Podemos hablar de la pandemia, de la guerra ahora, ¿no? Más recientemente entre Ucrania pues, y Rusia, ¿no? Ucrania apoyada por la OTAN. Y bueno, pues esta situación, digamos, de convulsión ha traído la emergencia de movimientos que han sacudido a algunos países, como iremos desarrollando a lo largo de esta sesión. Luego de la crisis de 2008, como decíamos, se atravesó en un primer momento un periodo de luchas muy interesantes. En el año 2011, por ejemplo, el Occupy Wall Street en Estados Unidos decidieron un grupo de jóvenes, de activistas, de organizaciones sociales, acampar alrededor de Wall Street. Y esto generó incluso el impacto que llevó a que pues, intelectuales como Chomsky, como sí, el centro del poder del capital global, ¿no? Donde se mueven las finanzas internacionales, cuando estaba un campamento alrededor. ¿Qué hacía este movimiento? Pues denunciaba la forma en la que estaba siendo rescatado el capital en el marco de la crisis por Obama, en particular, con un plan de rescate multimillonario que después dejó súper endeudado a este país, ¿no? Pero bueno, que la deuda pública, ¿no? El capital, o más bien el presupuesto, los ingresos de la población que se van en impuestos, pues iban a rescatar a empresas como General Motors o a bancos como Citigroup. Otro movimiento muy importante, esta primera oleada de manifestaciones o oleada de lucha de clases, podríamos hablar también, que atravesó el mundo después de la crisis de 2008, fue el movimiento 15M en el Estado español, un movimiento que llenó las plazas, en particular en Barcelona y en otras ciudades, como Madrid. Y bueno, pues era un movimiento muy interesante donde se planteaba que la democracia o los partidos que estaban actualmente en el poder realmente no representaban el, el interés de la mayoría popular. Otro movimiento de este primer periodo, hubo una serie de movimientos, podríamos hablar que fueron la primavera árabe. En Egipto y en otros países hubo una serie de manifestaciones multitudinarias que incluso tiraron en un momento dictadores que llevaban 30 años en el poder. Una otra manifestación muy importante que hay que recordar, por ejemplo, es en Grecia, una serie de huelgas generales en el año 2011, que fueron 30 huelgas generales en contra del plan de ajuste de la Troika, ¿no? La Troika, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la banca alemana, que pues justamente mandatan una serie de ajustes que las masas se enfrentaron en particular en este país. Y un movimiento más muy potente en Latinoamérica, que hasta la fecha sigue, digamos, siendo un referente, fue el movimiento estudiantil en Chile. Después de haber sido los pingüinos en 2006, en 2011 retomaron el movimiento estudiantil, las universidades fueron tomadas por estudiantes exigiendo educación pública. Este movimiento incluso tuvo de alguna manera una expresión o repercutió, generó, empujó de alguna manera también lo que después sería en México el movimiento de 132 en el año 2000,
2012, ¿no? Antes de 2012. 2011, 2012 estalló un movimiento juvenil en México muy interesante que cuestionaba el regreso del PRI a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, es un momento de lucha de clases que tuvo distintas expresiones y después, o sea, digamos, pues no es que el mundo haya como se conocen ahora, estas posiciones ultraliberales en lo económico, quieren privatizarlo todo, neonazis incluso en algunos países. El ascenso de la extrema derecha también es parte de este fenómeno, esta serie de fenómenos políticos que nos tocan ver, que tienen por un lado esta situación política de la llegada de Donald Trump, ¿no? Pero como contracara justamente estos movimientos sociales que muchos de ellos tienen alas de izquierda anticapitalistas que también pelean una posición, ¿no? En la actualidad estamos atravesando un segundo momento de rebeliones populares o de protestas a nivel internacional que es muy interesante analizar. Eh, Quizás no estamos en el momento más álgido de este segundo momento, de este segundo periodo, pero tenemos que contemplar que incluso ya previo a la pandemia, en el año 2018, pasaron los chalecos amarillos en Francia. En el año 2020 pudimos ver protestas muy importantes en Colombia y también el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Algo histórico que generó incluso protestas que para muchos analistas fueron las más grandes en la historia de Estados Unidos, las protestas más grandes en la historia de este país. O sea, para que nos demos una idea, digamos, de el momento que nos está tocando ver y vivir, que no es para nada de pasividad absoluta, ¿no? Como quizá fueron los primeros años del momento neoliberal. Este ciclo continúa con algunas revueltas importantes, por ejemplo, como vimos recientemente en Ecuador, un poco, ¿no? Es el tema y el rol que juegan también algunas burocracias en los movimientos sociales, indígenas u obreros. Eh, Ahora bien, en este segundo momento de revueltas, vale la pena discutir esta relación entre revuelta y revolución. ¿Cuáles son las diferencias entre una revolución y una revuelta? O sea, porque lo que pasó en Chile fue muy grande, incluso llevó una huelga general que puso en jaque al gobierno, pero no podemos hablar que haya habido una revolución. ¿Por qué? Porque hay que contemplar que, pues para que haya una revolución tiene que interactuar o actuar con este movimiento social la clase obrera. Y no solamente con estos movimientos que han atravesado algunos países, sino con otros que también han emergido. Por ejemplo, el movimiento juvenil ambientalista, que en países europeos ha tenido mucha repercusión, o no se diga de lo que muchos analistas también hablan de la cuarta ola feminista, el movimiento de mujeres, ¿no? El pañuelo verde, que tras sacudió, plantean también la relación entre la destrucción ambiental, el calentamiento global y el capitalismo, como veíamos en la sesión pasada. Sin embargo, como decíamos, estos movimientos, ¿por qué? O sea, no han escalado. O sea, ¿qué implica, digamos, cuál es la diferencia entre estos movimientos sociales que en algún momento paralizan toda una ciudad o todo un país y una revolución social? Eh, una revolución, un proceso revolucionario que dispute el poder de la burguesía, implica que la clase obrera interviene y además tiene un programa político que presentar hacia el resto de la sociedad. Un programa político que implica la expropiación de la burguesía, ¿no? De los capitalistas, y un movimiento que, o sea, si bien como cualquier otro movimiento social tiene claramente un aspecto de espontaneidad, ¿no? Donde las masas de repente deciden salir a protestar porque algo se desata, digamos, una chispa,
no puede ser todo espontaneidad para pensar en derrotar el poder de la intervención de las sociales, clases políticas que buscan todo el tiempo frenar el ascenso, que buscan todo el tiempo que no se junten los conflictos, que no se coordinen las demandas, ¿no? Esto es muy interesante porque en cada uno de los conflictos, por ejemplo, en la revuelta del 2019 en Chile, la burocracia de las centrales sindicales intentaron participar lo menos posible, ¿no? Si bien en algún momento se fueron forzadas por la propia base, decir, ¿sabes qué? Tenemos que participar. La realidad es que todo el tiempo, en particular la burocracia ligada al Partido Comunista por allá, ¿no? O sea, vuelta, digamos, muy importante que incluso hizo retroceder al ejército chileno porque pues no le convenía al gobierno, digamos, mantener este estado de sitio y esta dinámica de declarar la guerra al pueblo, ¿no? Pero hay que contemplar siempre el rol de las burocracias sindicales, que se encargan de que la clase obrera con toda su potencialidad no participe o participe lo menos posible. Ahora vamos a desarrollar un poquito más esta parte. Lo estratégico para quebrar el poder de los capitalistas es construir una gran fuerza militante, presente en los centros de trabajo, en los centros de estudio, y que logre en los momentos de crisis agudas articular la energía de las masas insurrectas, poniendo en pie organismos de doble poder, como pueden ser coordinadores, que como revolucionarios que impulsamos este taller, creemos que es hacia donde tenemos que avanzar, ¿no? Y tenemos algunas experiencias interesantes de este tipo de momentos en los que los revolucionarios pueden actuar. En particular, podríamos hablar de los compañeros en Francia en el año 2020-2021, nuestro grupo hermano allá, que se llama Revolución Permanente, que está inserto en algunos sectores de trabajadores ferrocarrileros, logró generar una coordinación rebasando la burocracia de los sindicatos, ¿no? Que intentaban que no se juntaran entre trabajadores ferrocarrileros y trabajadores de autobuses, que puso en pie una coordinadora que mantuvo una huelga durante Año Nuevo, durante las vacaciones, digamos, o las fiestas decembrinas, y que paralizó el transporte en una ciudad tan importante como París durante la potencialidad de la coordinación y de digamos, una capacidad de acción colectiva y democracia directa. Otro ejemplo muy importante es el que pusieron en pie nuestros compañeros en Chile, en medio de la revuelta de 2019, con la puesta en pie del Comité de Emergencia y Resguardo en la ciudad de Antofagasta. Este era un organismo donde iban delegados de distintas fábricas, mineros, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, de algunas industrias, también pobladores, ¿no? De algunas regiones, y desde ahí se coordinaban, tenían un espacio físico, ¿no? Tenían que hacer frente ¿no? Por las fuerzas de seguridad, digamos, como los carabineros, y fundamentalmente era un espacio político de discusión para ver cómo articular la lucha. Este espacio logró articular una manifestación de más de 20,000 personas en la ciudad de Antofagasta en noviembre de 2021. Perdón, de 2019, cuando estaba la revuelta. Entonces, son espacios de coordinación que en todas las luchas en la historia han existido, ¿no? Podríamos hablar de la APO en Oaxaca en el año 2006, podríamos hablar de las coordinas, de los corones industriales en Chile en los 70s, de las coordinadoras interfabriles en Argentina, donde se hace esta democracia directa que puede ser protosoviética o que en pequeño replica lo que llegaron a hacer los soviets en la Revolución Rusa. Eh, es muy interesante porque en cualquier momento donde hay luchas o jornadas revolucionarias, las masas trabajadoras tienden a discutir de forma democrática y decir, bueno, ¿cómo organizamos esto? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Y ahí la clave es que justamente hay organizaciones políticas, partidos revolucionarios que se preparen desde antes de que estallen estas revoluciones
para empujar la creación de estos organismos de doble poder, de autoorganización, y para que también, digamos, se combata la posición de los sectores conciliadores que siempre va a haber, ¿no? Es decir, no hay que llevar la lucha hasta el final, ¿no? No planteemos la expropiación de la burguesía, solamente demandas democráticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos organismos de doble poder son muy importantes para pensar la diferencia entre una revolución y una revuelta. Un organismo como un consejo regional, en un momento de ascenso, puede jugar un rol fundamental para articular la lucha y pasar a la ofensiva. Un organismo como este está integrado por delegados de fábricas y centros de trabajo de una región y tiene mucho mayor capacidad de respuesta. Por ejemplo, para apoyar a sectores que estén en lucha y además tiene el apoyo de sectores de masas, ¿no? De una población, una localidad que pues justamente pueden prepararse para cuando llegue un momento y las condiciones permitan pasar a la ofensiva con lo que podría ser, por ejemplo, una huelga general insurreccional, ¿no? Un momento en el que realmente hay una disputa con el poder de la burguesía, como pasó en la Revolución Española o como ha pasado en otros momentos también donde se desatan revoluciones. El siglo XX está lleno de experiencias. Un momento como este se desata una guerra de clases y la burguesía que tiene policía y el ejército regular se ve rebasada por la masividad. Estamos hablando de que decenas de millones de trabajadores, hasta 300.000, que es lo que ha pasado también en la historia, ¿no? La masividad versus esta capacidad de la burguesía, que al ser ya desatada una guerra como esta, una guerra de clases abierta, con millones de trabajadores, pero también con sectores de pobres urbanos y de pobres del campo, ¿no? Ahí se equilibra la balanza y, como ha ocurrido en otros momentos, incluso sectores de los cuerpos represivos llegan a insubordinarse y a, digamos, desobedecer las órdenes de sus superiores, ¿no? Además, es muy importante tomar en cuenta que los trabajadores son los que mueven los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, la industria, las telecomunicaciones, los bancos o incluso las fábricas de armas. Y si están coordinados, tienen conciencia de clase, pues pueden poner eso, digamos, a favor de un movimiento revolucionario, ¿no? De ahí que la conciencia de clase de los trabajadores sea tan peligrosa para la burguesía. En ese sentido, la clase trabajadora es muy importante para pensar un rol central y el lugar que ocupa en la sociedad de cara a una salida que realmente dé respuesta a las demandas más sentidas del conjunto de los sectores oprimidos, que sufre, por ejemplo, la opresión, como pueden ser los sectores migrantes, como pueden ser los sectores de la comunidad LGBT, ¿no? Muy distinto a lo que son los partidos tradicionales de la burguesía. Se puede dar respuesta a todas estas demandas, incorporarlas a un programa que aglutine a la clase trabajadora y que plantee la necesidad de que una economía que la economía pase a ser eh, planificada de forma democrática y de forma sustentable, ¿no? De forma racional. Incluso ahí también se da respuesta al problema de movimiento ambientalista, ¿no? Que ve con preocupación cómo el capitalismo arrasa con todo y pues es la clase obrera la que puede proponer un programa a estos sectores también que sufren la devastación ambiental y decir, lo que necesitamos hacer es racionar, o más bien de forma racional, ver qué recursos hay que explotar, de qué forma para satisfacer las necesidades sociales, y no para que los capitalistas sigan enriqueciendo, ¿no? Y sigan despilfarrando millones en campos de golf, en Dubái, etcétera, ¿no? Como hablamos en otras ocasiones. Bueno, vamos a pasar que el comunismo es una suerte de estado totalitario donde todos se visten del mismo color, ¿no? Y digamos que caricaturiza esta sociedad.
donde no tendrías ningún tipo de libertad individual. Los ideólogos burgueses suelen presentar al socialismo como una sociedad donde hay un dictador y un estado burocrático que controla la vida y la libertad de todas las personas. Esto no está totalmente alejado de la realidad. Para Lenin, por ejemplo, uno de los principales marxistas revolucionarios de la historia, así como para otros militantes marxistas, el comunismo fue siempre un ideal de sociedad sin ningún tipo de explotación. Aquí hay que hacer también una diferenciación. O sea, una cosa es el socialismo y otra cosa es un Estado obrero. No necesariamente la expropiación de la burguesía y nacionalizar los medios de producción implica que ya estás en el socialismo, ¿no? Lo primero es un Estado que justamente utiliza los medios de producción socializados para planificar la economía y en donde la clase obrera tiene un rol protagónico fundamental. Pero ahí no estamos ya en el socialismo. Para que el socialismo se desarrolle, tiene que pensarse como una dinámica internacional. No puede quedarse en un solo país porque termina muchas veces justamente, bueno, en la historia se ha demostrado, ¿no? Como procesos que generan o más bien que degeneran en un estado burocrático que pues termina cercenando las libertades democráticas más elementales de la clase obrera y imponiendo una dictadura sobre. Ahora bien, todas son sociedades que apuntan a ser transicionales para lograr una sociedad totalmente libre, ¿no? El socialismo se entiende entonces como una sociedad de transición, un momento donde la clase trabajadora construye un Estado propio y un gobierno propio, pero donde ahí también hay una serie de resabios de la sociedad burguesa y de los valores de esta. Significa, mientras más hay, digamos, un socialismo más desarrollado como una etapa inferior al comunismo, ¿no? O sea, digamos, para Lenin había un estado superior del comunismo y un estado inferior del comunismo. El estado inferior sería el socialismo precisamente. Y estamos hablando de un estado que es gobernado cada vez más por sus trabajadores y el pueblo, a través de consejos, a través de asambleas y de comités que nombran delegados con mandato de base y donde, digamos, estos organismos autogobiernan la revolución. Y una vez que la revolución triunfa, estos consejos, o asambleas, o coordinadoras, o como se llamaran en distintos países, se convierten en los organismos del nuevo poder. Desde ahí se van a tomar las decisiones. En una sociedad de este tipo, por ejemplo, no tiene por qué haber un partido único para los trotskistas. No tiene que haber tampoco un pensamiento único. Trotsky, por ejemplo, hablaba que en el socialismo podría haber el pluripartidismo soviético. Lo pensaba como una posibilidad, ¿no? Que pudieran existir distintas organizaciones, todas que defiendan la revolución, ¿no? Y la propiedad social de los medios de producción, pero con libertad de poder plantear su visión y pelear determinada sensibilidad o determinado aspecto, ¿no? Es decir, que una economía planificada decide de forma democrática qué hay que producir y de qué manera hay que producir. Y se contrapone a la irracionalidad capitalista. Esta irracionalidad que, por ejemplo, construye zonas privadas o edificios donde después nadie puede alquilar porque pues los ingresos son muy bajos, ¿no? De la mayoría trabajadora. Solamente se construyen para la especulación inmobiliaria. Es totalmente irracional. Como es irracional que haya gente que trabaja 10, 12 horas, mientras hay mucha gente que no consigue un empleo que esté bien remunerado. Entonces, ¿cuál es la idea del socialismo, por ejemplo? Es decir, hay que dividir la jornada de trabajo entre ocupados y desocupados, reducir la jornada de trabajo para que más gente pueda emplearse y así se
pueda vivir de forma digna y producir lo necesario. Ese es el ideal de la sociedad socialista, ¿no? En cuanto a la producción. Esta irracionalidad capitalista es lo que hay que combatir, ¿no? O sea, en lugar de gastar millones en hoteles de lujo, en campos de golf, o por ejemplo la industria armamentaria, armamentista, ¿no? Ahora que está toda la guerra en Ucrania y el presupuesto que han votado algunos países como Alemania, pues hay que priorizar la resolución de las problemáticas y las demandas sociales. Por ejemplo, la vivienda para la población, que, o sea, si tú dices, vamos a producir, hacen falta tantas viviendas, eso implica que se movilizan millones de recursos, millones de muchas personas, ¿no? Se mueve, digamos, toda una economía alrededor de satisfacer estas demandas, ¿no? Estas necesidades sociales. Así se pone en marcha una economía en donde se puede trabajar menos tiempo, pero se está pensando en el bien colectivo, ¿no? Para lograr esta sociedad también es clave pensar en la reducción de la jornada de trabajo, como decíamos. Esta reducción de la jornada de trabajo puede permitir que los trabajadores se involucren cada vez más en la toma de decisión y donde también se pueda pensar en otra forma de organización de las ciudades. El socialismo implica, por ejemplo, pensar que hay que priorizar la movilidad de forma pública, ¿no? Es decir, grandes formas de comunicación entre distintas zonas de la ciudad que estén conectadas, por ejemplo, por mecanismos de transporte públicos, como podrían ser trenes, ¿no? Trenes bala, que pongan por delante el transporte colectivo, el transporte público, que es una de las cuestiones también fundamentales para pensar cómo combatir el privado. Un transporte público de calidad, de entrada desincentiva precisamente el, el transporte para tener transporte privado, pero la clave es pensar cómo se logra un transporte que sea ecológicamente sustentable en este tipo de sociedad, ¿no? Esto es parte de lo que implica precisamente poner la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad y no al servicio de los grandes capitalistas que buscan lucrar, ¿no? Todo el tiempo. También hay que pensar en ese marco el desarrollo de la ciencia y el conocimiento dentro de las universidades, en las escuelas, ¿no? Donde sean los estudiantes, junto con los docentes, junto con los trabajadores, quienes decidan a través de asambleas democráticas el contenido y los métodos incluso de la enseñanza. Romper con esa cuestión donde el maestro sabe todo, el estudiante solamente se calla y aprende, sino que sea un proceso dialéctico de construcción colectiva del conocimiento, en donde, por ejemplo, se discuta qué conocimiento es necesario para resolver determinadas demandas en común con los consejos o las asambleas regionales que planteen por delante lo que hay que nacional de la vida en la ciudad, ¿no? Para el marxismo, por ejemplo, hay que romper esa división entre el campo y la ciudad. Una ciudad que explota al campo, que lo vacía, ¿no? Que lo deja totalmente estéril. Y es una discusión muy interesante que incluso Marx ya está pensando. Imagínense ustedes, desde 1800, finales, mediados de 1800, está pensando en romper esta división entre el campo y la ciudad. Es decir, pensar en ciudades que tengan a lo mejor determinadas zonas para el sembrado, para la cosecha, para el ganado o lo que fuere, ¿no? Si es que se sigue manteniendo también, incluso pero que no genere una dinámica, digamos, de opresión de una sobre la otra. Eh, es parte de pensar también la sociedad socialista que Marx y los marxistas planteamos. Es decir, pensar un reordenamiento que apunta a un desarrollo armónico donde el campo y la ciudad se fusionen. Claramente, además, la educación científica a nivel universal, ¿no? Es decir, que por lo menos todos aquellos que quieran acceder a la educación universal puedan hacerlo, ¿no? A una educación superior, también va a permitir avanzar, o supersticiones, ¿no? Que fomentan el racismo, que fomentan el machismo, que fomentan la xenofobia.
ese tipo de cuestiones que van a ser vistas como algo muy atrasado para las sociedades que, desde el punto de vista de Marx, y Marx provocaba incluso diciendo que la sociedad capitalista va a ser vista en el futuro, una sociedad comunista, una sociedad socialista, como la prehistoria de la humanidad. Algo que, donde todavía había clases sociales y explotación, donde no había sido superada esta explotación de una pequeña minoría sobre la gran mayoría de la sociedad. Ahora bien, para pensar la división entre el socialismo y el comunismo, ¿no? Desde el punto de vista de Lenin, por ejemplo, en la sociedad socialista todavía cada persona tiene una remuneración o recibe un salario, todavía se habla de salario, en función de lo que aporta a la sociedad, ¿no? Siendo una marcada diferencia en donde, digamos, en pequeño se puede ver que puede haber cooperativas donde los trabajadores quieren trabajar más horas extras, ¿no? Para tener más, ¿no? Pero en la sociedad comunista ya no va a estar planteado esto. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el objetivo tener más bienes materiales. Que todos van a tener necesidades básicas, ¿no? Y entonces ahora sí se va a lograr que esta frase histórica, ¿no? Que es muy importante difundirla, ¿no? Y plantearla, que la gente la conozca, que es que en el comunismo cada quien aporta en función de sus posibilidades, de sus capacidades, y recibe en función de sus necesidades. En una colectividad que trabaja por el bien común, ¿no? La idea de Marx del comunismo es una red de comunas libres y asociadas, donde los individuos puedan desarrollarse libremente, trabajando. Incluso hay una frase famosa, ¿no? Donde decía Marx, en la sociedad comunista, un individuo, un trabajador va a trabajar 4 horas filosofar, no va a discutir, o sea, va a tener mucho más tiempo para vivir la vida y desarrollar todas sus capacidades como un ser humano, ¿no? No como es en la actualidad donde, producto de la necesidad, los seres humanos tienen que emplearse 10, 12, 14 horas, donde no tienen capacidad de poder realmente disfrutar plenamente de una vida que merezca ser vivida, donde puedan conocer el arte, la literatura, la ciencia, etcétera, ¿no? La historia, por ejemplo, también. Entonces, plantea el marxismo como el comunismo. Una sociedad que nosotros opinamos que es posible, pensando además, no una idea utópica, sino que viene de la propia contradicción de la realidad, donde los capitalistas buscan explotar más a los trabajadores y los trabajadores buscan vivir bien, tener tiempo para disfrutar la vida, buscan robarle a la patronal. De ese movimiento vívido real, no son ideas utópicas puestas en el aire, sino que vienen de la propia realidad material, y también pensando que es totalmente irracional que hoy por hoy, habiendo posibilidades de que no haya alguien, una persona que pase hambre, siga habiendo millones de personas que mueren de hambrunas, ¿no? O justamente lo que decíamos, ¿no? Un montón de gente viviendo en la calle, cuando hay capacidad de la sociedad de producir las viviendas suficientes para que no pase ello. Y no se diga hablar de las guerras o hablar de otras cuestiones también de la barbarie capitalista, ¿no? Eh, esta red de comunas libres y asociadas toma las decisiones en el Estado, sino a partir del involucramiento de las masas trabajadoras. Es decir, se rompe la decisión entre gobernantes y gobernados. Las masas se autogobiernan. Y en palabras de Engels, cuando la última obrera textil sepa gobernar, no se requerirá más de un gobierno. Es decir, que no va a haber un sector, digamos, que gobierna por encima o de forma eh, burocrática
por encima de la mayoría, ¿no? Por lo menos en ese sentido el Estado desaparece y se avanza en una forma de autogobierno donde las masas son partícipes y van tomando decisiones, obviamente nombrando, ¿no? Delegados, ¿no? Nombrando representantes a un nivel, pero siempre estos sujetos a la discusión colectiva de las asambleas, de los comités, de las coordinaciones, de los consejos, etcétera, ¿no? Un nivel de democracia directa en donde es la democracia de los productores, como se plantea también otra forma de decir el socialismo, ¿no? En este sentido, el socialismo y el comunismo son sociedades que emergen como una necesidad ante las contraproyecciones. Hasta aquí esta parte, digamos, de la exposición del taller. Queremos hacerlo tampoco tan pesado, ¿no? Tan extenso, sino dejar un poco que haya interacción para que compañeros y compañeras que están ahora conectados puedan intervenir, que puedan también comentar qué les parece esta última parte, ¿no? Qué les ha parecido también el taller y cómo complementarían también esta exposición, o incluso también, obviamente, si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto de esta quinta sesión, eh, eh, pueda ser respondida. Entonces, damos pie entonces para que se puedan anotar, quieren alzar la mano, si quieren también comentar en el chat, vamos a ir leyendo algunos de sus comentarios en lo que se animan. Hay ya alguien que levanta la mano, Víctor M. No sé si estás desmuteado, Vic, inténtalo y Sí, si no, hola, hola. adelante. Hola, buenas tardes. Sí, 4 sesiones los videos. Con respecto a esta construcción de una educación científica, me platicaba un amigo que es economista, que también le gusta la economía política. Me platicaba que Marx, no, Marx se quedó un poquito antes de formular cómo sería científicamente los pasos hacia el socialismo. Entonces nos dejó la teoría de iniciar. Le hacía yo el comentario a, a mi amigo, porque él me recomendó un libro que se llama, a ver, ahorita se los digo, lo tengo, un libro precisamente de Marx eh, que se llama Introducción, Introducción General a la Crítica de la Economía Política, donde él formula qué es la economía política. Y al final de ese libro, Marx hace, bueno, no al final de ese libro, a ver, se los voy a decir con precisión. Al final del capítulo, al final de ajá, al final de uno de esos capítulos, bueno, al final de uno de los capítulos, Marx hace unas notas, unas anotaciones, dice, ya explicó lo que es el método para estudiar la economía política y hace unas anotaciones donde dice la guerra se ha desarrollado antes que la paz, relación de la historiografía general, relaciones de producción, objetos sobre el materialismo, objeciones sobre el materialismo, perdón, dialéctica de los conceptos, y hace una serie de notas que dice que hay que tomar en cuenta. Le decía yo a mi amigo que en esas notas que él hace, yo me doy cuenta que Marx pues nació antes de que existieran las ciencias sociales. Las ciencias sociales, bueno, yo estudié ciencia política, ¿no? Ciencias políticas. En las ciencias sociales, este, hay, pues surgen a partir de
de 800, y Marx empezó a escribir antes. Entonces, a Marx no le tocaron las ciencias sociales. Y le decía yo a mi amigo que creo que las ciencias sociales pues deberían darse cuenta que Marx las estaba en esas anotaciones al final de este capítulo que les digo, él hace solicitud de que se tiene que estudiar determinados temas. Y yo identifico en esos temas los objetos de estudio de las actuales ciencias sociales, de la antropología, de la ciencia política, de la economía, incluso hasta varias. O sea, yo identifiqué los objetos de estudio. Entonces Marx, yo creo que sí previó que el conocimiento científico tenía que ampliarse más allá de la economía. Entonces, con lo que aquí acabo de escuchar, se tiene que llegar a un pensamiento pues, en donde la ciencia derribe precisamente los prejuicios, ¿no? Derribe precisamente estas contradicciones. Entonces, pues esta era mi participación, que a Marx no le tocaron las ciencias sociales. Entonces, creo que a nosotros nos correspondería formular también una especie de marxismo al interior de cada una de las ciencias. Pues ese era mi comentario, ¿no? Gracias. Muy bien, sí, tiene razón. Creo que a Marx no le toca, digamos, un cuerpo teórico ya, disciplinas, ¿no? Que se estudien como tales. De hecho, él, de alguna manera funda toda una corriente, ¿no? Dentro de ello. Y efectivamente nos toca a nosotros desarrollarlo también. Está alzando la mano Jorge. Adelante, Jorge. Si le pueden por ahí abrir el micro. No sé si ya lo estás intentando. Ya, buenas tardes. Más tarde. Mira, a mí desde siempre me han gustado las ideas socialistas, marxistas, porque se me hacen muy justas, muy humanas. Y paz, ¿no? Por infame, por cruel, porque cuánta pobreza ha traído al mundo, ¿no? Cuántas guerras, ¿no? Pero yo también soy realista y yo creo que lo que le falta, yo creo que a todos los teóricos del socialismo, es pensar primero en el ser humano, que el hombre deje de ser egoísta, envidioso, egocéntrico, vanidoso. ¿Por qué? Porque entonces todas esas teorías, todos esos planes socialistas nunca, siempre van a fracasar. Y ahí está la prueba, ¿no? En Rusia se hizo dictador Stalin, en Cuba Fidel Castro, en Nicaragua Daniel Ortega. Entonces, ¿de qué sirve una revolución, un movimiento, si va a llegar alguien y se va a quedar con el poder? Y va a seguir oprimiendo, va a seguir engañando, manipulando a los pueblos. Entonces yo también no creo que no fue derrotar. El que se queda como el líder ya es, pues nada más lo que quiere es poder y poder y poder, y entonces se olvidó del pueblo, y otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez viene la pobreza, viene la incomodidad de la gente, la infelicidad, entonces no funcionan, y lo mismo, entonces yo creo que las teorías son muy buenas, a mí me gustan, pero se debe de pensar primero en el ser humano, y que el ser humano que quiera participar en esos colectivos, pues debe ser leal, ser sincero, aceptar que a todos les va a tocar igual, que todos tienen que cooperar, todos tienen que participar, todos tienen que trabajar y dejar fuera los egoísmos, ¿no? Las envidias. Yo creo que por el tema, que a mí me gusta mucho, pero pues no, o sea, siempre va a haber un egoísta o un grupo de egoístas que se va a quedar con el poder. Porque Rusia después, de la revolución, cuando se quedó con el bloque europeo, también fue puro autoritarismo,
Ellos querían ser la conciencia del pueblo. Hay un escritor que se llama Milan Kundera, que él escribió mucho sobre cuando llegan los rusos a Checoslovaquia. Al escritor lo corrieron de Checoslovaquia, era muy famoso, borraron su historia literaria de Checoslovaquia para que nadie supiera de él. Y el señor todavía vive hasta grande, tiene como 90 años, creo que vive en París, y siempre se dedicó a criticar el comunismo, o no sé si era el comunismo, pero la invasión rusa, porque así lo veía, hacia los países del este, principalmente a Checoslovaquia, que es donde él nació. Entonces se veía también el de llegar a imponer un presidente y a decirle a la gente. Y él habla mucho de cuando alguien pensaba diferente, le quitaban el derecho a vivienda, al trabajo. Entonces yo dije, pues, a lo mejor era muy bonito esas ideas, pero por alguien o por un grupo pues no funcionaron, ¿no? Y se vuelve exactamente a lo mismo, a someter a los pueblos. Por eso yo siempre les dije que yo, o sea, me gustan estas ideas, pero por eso yo en la política casi no me gusta participar, porque a mí, ya sea de derecha o de izquierda, siempre va a ser la misma sometimiento a los pueblos, ¿no? Y entonces, ¿para dónde nos hacemos? Nos hacemos apoyos a los neoliberales o a esos tipos de izquierda. Entonces yo por eso siempre, como he observado que siempre, o sea, ningún presidente, ningún país o la gente nunca puede vivir feliz ni en paz, porque siempre hay gente que está robando, gente corrupta, gente sinvergüenza, gente mentirosa. Y otra vez empezar, otra vez a pelear porque no estás de acuerdo en cómo dirige ese país, digamos, porque se necesita un líder, ¿no? O líderes, y esos son los egoístas. Ok. Eso es solo, bueno, ahora comentamos al respecto de esto, Jorge. Sí. Hay como todo un debate que se puede armar, está bueno, pero vamos a darle la palabra a Iván y después a Abdiel. Intenten ser breves, compañeros, para no se extienda tanto. 3 minutitos. Adelante, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Se me escucha por ahí? Sí. Perfecto. Mi participación quiero que sea bastante breve, espero que sea, espero no extenderme demasiado en varios puntos. La primera que mencioné también de la primera sesión, y es nunca perder de vista que el socialismo, tal y como lo planteamos los marxistas, tal como lo plantea el marxismo, y es algo que cualquiera puede comprobar, es que no se trata, no se plantea como una alternativa política, como una idea, sino como una superación del capitalismo, que tiene su fundamento dentro del mismo sistema capitalista, que es el que crea los monopolios, que es el que hace una concentración enorme de trabajadores dentro de empresas que ya trascienden no solo estados, sino países, continentes, regiones del mundo completas, ¿no? Hay empresas como Walmart, por ejemplo, que son más grandes en términos de ingresos económicos que muchos países del mundo. Una empresa como esa, que sea nacionalizada, que sea ganada para sus trabajadores, es prácticamente como tener un pequeño país, como tener un pequeño estado. Es esa socialización que hace el capitalismo, esa concentración, que incluso dentro de estas empresas tan gigantescas se hace una planificación de la economía donde, pues sí, se habla mucho los liberales y corrientes burguesas de que la libertad de mercado, pero dentro de todas estas empresas hay una estructura casi militar muchas veces, donde desde la alta gerencia, desde los altos ejecutivos, se desarrolla un plan que todo el mundo sigue hasta los lugares más pequeños de la empresa, las tiendas de servicio al cliente y demás cosas. Prácticamente ahí tenemos las bases de una economía planificada, que basta, en cierto sentido, simplemente con pasarlas de manos de la burguesía a manos del proletariado. E igualmente aquí, de repente a veces el proletariado no podría, teniendo el poder, podría contratar a los ingenieros, los administradores y todos los especialistas necesarios para administrar este tipo de empresas. Entonces, como tal,
Ahí están las bases dadas. Lo que hace falta es la conquista del poder y la conquista, bueno, que es una conquista del poder tanto político como económico. Y en cuanto al político, ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Una es que si se quiere realmente cambiar este sistema, donde pues, se habla de una dictadura de unos pocos, por una dictadura de muchos, no se puede hacer de otra manera que no sea democráticamente. Y para tener una democracia pues, que de verdad representa a todos es necesario liquidar a la burocracia, los privilegios de los grandes funcionarios. ¿Y cómo se va a lograr? Eso ya se ha llegado a mencionar, que es lo que ha propuesto el marxismo desde Marx, de hecho, desde la Comuna de París, que es que los funcionarios ganen como trabajadores, que no existe el privilegio, que no vayas a ganar, como aquí en México, más de 250,000 pesos al mes. Se establece, perdón, 250,000 ¿no? Así que ¿cómo se podría decir? La esencia de funcionarios especiales, ya no tendremos funcionarios especiales, sino delegados del pueblo, y ahí ya estamos prácticamente salvándonos de la cuestión de la corrupción, porque sí es cierto que actualmente las personas somos egoístas, tendemos a dilapidar el dinero, porque así es la formación en este sistema, pero se puede cambiar prácticamente si no cambia el sistema. Eso se habla a futuro, pero si se quiere pensar en una revolución, se tiene que pensar en la gente que existe en este momento. Y como hablamos de la gente que existe en este momento, de vicios del momento, pues hay que plantear cómo liquidarlos. La mejor manera es evitar que quienes estén en paz, herramienta fundamental, ¿no? Y también, por supuesto, recordar que la revolución no se puede limitar a una frontera nacional. Si se limita a una frontera nacional, todos los países capitalistas lo van a cercar, lo van a bloquear, lo van a tratar de invadir, de atacar, y para defenderse, que fue lo que le pasó a la URSS, termina necesitando una centralización del poder. Una revolución no se puede quedar exclusivamente en las fronteras de un solo país. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Jorge. Bastante enriquecedora tu participación. Creo que ayuda a clarificar un poco, aunque seguramente ahorita podremos profundizar un poco. Está anotado Abdiel y después Moisés. Jorge ya participó, si puedes bajar tu manita para que no nos confundamos. Entonces va Abdiel y después Moisés. Repitiendo que intentemos 3 minutitos para que podamos hablar y no se extienda tanto. Adelante, Abdiel. Ay, ¿qué tal? Buenas. Bueno, en lo que comentan nuestros compañeros, realmente estoy de acuerdo en varios aspectos, pero siempre habrá, como comentaron, siempre se usar estas ideas, pero para cambios, para el cambio completo de todos, pero va a haber una persona que se aprovecharía de esas ideas. Pero pues, lo que sí, bueno, no sé si estén de acuerdo o no, pero lo que sí lo que faltaría más que hubiera pasado era un análisis psicológico en el aspecto, como dijo Jorge, sobre que el ser humano pueda aprovechar estas ideas con las dictaduras. Y sí, o sea, el ser humano es egoísta, pero no, por naturaleza, como decía también Adam Smith, pero también el aspecto psicológico es parte de cómo todos los seres humanos, por qué debemos, por qué unos salen, necesitan estos cambios para tener una sociedad perfecta. Y sobre todo, pues el análisis que han hecho Marx y Engels sobre lo explotado. Creo que se dejó de escuchar, ¿verdad, Abdiel? No ¿Sí me sé si falló escuchan? su micrófono. Ahí te escuchas. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí sí Bueno, te escuchas. Adelante. ah,
Perdón. Como decía que también, aparte del aspecto psicológico que debo ha sido también parte fundamental, sino que en el aspecto político tiene que haber varias formas de saber cómo funcionarlo. Porque en una serie llamada ¿Cómo se convierte en tiranos? ¿Cómo se convierte en tirano? Decía que cualquier ser humano puede ser un dictador y cualquier idea que se le junte lo puede formalizar. No solamente el capitalismo lo hace, sino también puede tomar ideas del socialismo, del fascismo, entre otros aspectos para tomar el poder. Y lo que realmente es que no debe tomar un poder una persona, debe tomar el poder de varias personas. Por eso se debe formalizar entre congresos, entre comités, entre otros, pero para decidir todos a medio de votación. Y no debe existir partidos políticos ni un partido comunista, sino simplemente tomar un poder, pero en el sentido de que todos participen y que todos formalicen las decisiones de todos, no de uno o de varias de esas jerarquías que han pasado. Porque ha habido, no me acuerdo qué municipio de Oaxaca, casi no tienen un presidente municipal, pero todo el pueblo toma sus decisiones con base a lo que ven y cómo formalizar dar una solución a esos problemas. Y es lo que necesita una sociedad. Pero aún así va a haber personas que tomarían esas ideas revolucionarias, en las que también a Lenin, que sí, en su libro del Estado y Revolución, sobre cómo la revolución es necesaria cuando la sociedad no está conforme a todo lo que pasa. Por eso en la Revolución Rusa es porque hubo muchos abusos en esa parte y se creó un Estado. Y al final Stalin pues, toma como la delantera de saber cómo tomar el poder y subir para hacer toda su voluntad de él. Igual Corea del Norte, China y entre otros. Pero aún así se debe saber entre el aspecto psicológico y también saber cómo todas las personas podemos formalizar algo para cambiar la política, cambiar todo lo que se necesita para el bien de la sociedad y también para el medio ambiente. Y también ser críticos, porque si no somos críticos, ¿cómo no funcionaríamos como sociedad? Y es realmente lo que es necesario para nuestro Bien, país y para otros. Muchas gracias. gracias a ti, compañero. Muy interesante lo que planteas. Ahora lo podemos comentar un poquito más. Vamos a darle la palabra a Moisés. Yo creo que con esos dos, Víctor se anotó otra vez, pero ya había hablado, no sé si, creo que hay que priorizar los compañeros que no han intervenido. Entonces, adelante, Moisés, y después Carlos, y intentamos cerrar. ¿Sí me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Bueno, sí, igual, pues vaya, tal vez no una pregunta, pero sí, tal vez un comentario, como lo que comentaba Onésimo, pues es la democracia directa, ¿no? Y representativa, y yo creo que su ejemplo más conocido por la banda, pues es Cherán, ¿no? Cherán. Bueno, ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la posición que deben de tener los revolucionarios, entiéndase esto como marxista o que es marxista, maoísta, todos los cistas, incluso pues, la pandilla anarcocomunista que hay veces que ya, por ejemplo, yo que estuve en la FES Aragón, pues todavía habían esos de pelearse por la revolución macobina o cosas así. ¿Cuál es la posición que deben de asumir los revolucionarios respecto de las posiciones o los gobiernos autoritarios que tomaron como un tinte de izquierda, ¿no? Por ejemplo, comentaba el compañero de Nicaragua, también una cuestión que también quiero enfatizar son las guerrillas que han habido en Sudamérica, ¿no? Por eso cierta parte de las personas de allá, pues, tienen una aversión al comunismo, ¿no? Una aversión al socialismo, por cuestiones gente como Sendero Luminoso, como Creo que terminaste, ¿verdad, Moisés? O se cortó, pero está Carlos y después me pidió la palabra también Raúl. se cortó, creo. Perdón. Termina, adelante. O No sé sea, si ¿ya terminaste? lo de Sendero Luminoso, ¿no? Creo. Ujú.
Sí, Sí, entonces, ¿cuál debería de ser la posición que debemos de asumirnos como revolucionarios desde nuestra trinchera, sea la ideología que tengan, sean anarcos, sean trotskistas, sean estalos? Digo, no, yo creo que la banda que se sigue peleando por las ideologías, pues parece asamblea de SSH, ¿no? Entonces, pues sí, esa sería mi duda. bien. Ahorita la comentamos. Sería Carlos y después Raúl. Sí, gracias. Muy breve. Es primero apuntar que en efecto muchas de las experiencias revolucionarias han derivado en regímenes autoritarios, pero la base que podría hoy como estas generaciones actuales, la base sobre la cual podríamos evitar esos errores es justamente pues no replicar lo que hoy ya podemos ver a través de la historia que fueron las causas, ¿no? De que estas revoluciones derivaran en autoritarismos. Además de que hay condiciones históricas, ¿no? Muy específicas que también llevaron esos procesos a autoritarismos, ¿no? La guerra, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, creo que la base es democratizar de manera absoluta todos los procesos de tomas de decisiones eh, y fomentar, ¿no?, la mayor participación de los contingentes obreros y sociales en general. Pero eso me parece que es una cultura que se va formando y que tal vez uno de los roles, haciendo alusión a la pregunta que hacía el compañero anterior, uno de los principales roles que tendríamos quienes nos interesa participar en esos procesos es justamente la formación de esta nueva cultura, una nueva cultura social. Pero bueno, ese era el comentario, y la pregunta más bien es, eh, dadas las condiciones de la organización obrera en México, de la clase trabajadora en México, en donde sabemos que está fuertemente controlada por centrales progubernamentales o propatronales y con una fuerte tradición charra, ¿cómo se plantea la izquierda a diario eh, abonar, allanar este camino para generar nuevos espacios de organización para la clase trabajadora, tomando en cuenta también el alto nivel de precariedad, ¿no?, que hay entre los trabajadores jóvenes? ¿Cuál es la propuesta de la izquierda a diario para cambiar esta condición, sin la cual es imposible imaginar cualquier proceso revolucionario? Vale, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Carlos. Ahora comentamos un poco al respecto. Seguiría entonces, ahora sí, Raúl, que me pidió la palabra por WhatsApp. ¿Ya se escucha? Sí, 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 ¿verdad? A ver, bueno, más allá de que por acá se hizo un debate por fuera de la audio, en el chat, eh, que bueno, eh, yo creo que empezó con la pregunta sobre la represión, ¿no? Algo tan sencillo como dijo desde el comienzo del relato marxista, resulta que todo se lo debemos a la enajenación de una clase por otra, a la explotación de esa clase sobre los demás, y resulta que finalmente para eso necesitan de un aparato represor, necesitan de un Estado, nada de que y eso, sino el problema es que al revés, lo que necesitan esas clases en este tipo de, de dominios es cómo implantar su dominio de clase, cómo enajenar y garantizar la enajenación del trabajo humano en unas cuantas manos, y cómo perdurar, incluso cómo hacer, no solo para dominar y explotar a sus propios connacionales, sino hacer la guerra a otros países para igual establecer un dominio
y una expoliación de tales países. En todos esos casos, la necesidad para ellos de tener un Estado. La necesidad para los trabajos es eliminar ese Estado represivo. En ese sentido, es la organización de los que estamos siendo dominados, trabajadores, campesinos pobres, pueblos originarios, para hacer lo que por ahí volcarnos a la política. Precisamente el dominio de la clase capitalista o de las clases dominantes es que los de abajo no debemos de involucrarnos en política. No, es al revés. Y esa es la idea y esa es la función que debe tener espacios como la izquierda diario. Cómo hacer que todos aquellos que son los de abajo, los trabajadores, los que mueven los engranes de la maquinaria capitalista, los que se metan en política para defender no solo sus intereses inmediatos, sino sus intereses de clase para acabar con el dominio de la clase que nos oprime o nos explota. Y en ese sentido, avanzar por el sendero de la revolución. Está otra cuestión que es qué tipo de revolución o por qué se hace una revolución. Los trotskistas somos partidarios de que el sujeto de la revolución son las masas trabajadoras. Y en ese sentido, la diferimos con aquellos que ven salida en organismos o mecanismos de lucha policlasistas, donde entran sectores incluso de la burguesía, dominantes sectores que reniegan un poquito dominio de clase para hacer frentes con los trabajadores en movimientos sociales amorfos o en guerrillas que según son socialistas, pero no lo plantean, no plantean que se sujetan a los intereses, sino hacer la guerra para tomar el poder y punto. Y a ver qué sale después. Sale una Cuba, sale el sandinismo, ¿no? Nicaragua. ¿Por qué? Porque no está por delante los intereses de establecer una nueva sociedad sin el dominio de clase. Entonces, a lo que yo quería llegar, para retomar de todo lo que estaba hablando Farida al principio, era acerca del Estado. En cuanto al Estado socialista o al Estado obrero, como le llamamos, ciencia de la URSS, nosotros planteábamos que ese Estado está condenado a perecer. Por un lado, si no se da en el marco de una lucha por una revolución mundial, ¿sí? Por llevar el socialismo a todo el planeta. En ese sentido, y eso también plantea o justifica la necesidad de que estemos día a día luchando, no solo por construir un partido nacional, una organización nacional, o sindicatos revolucionarios, organizaciones, incluso organizaciones tipo Cherán, que es algo muy bueno, pero incompleto todavía. Y ¿para qué? Para que no saltar del plano nacional al plano internacional. No podemos hacer que el socialismo en un solo país triunfe y sino por el contrario, porque está asediado día a día por el remanente del capitalismo internacional. Esa fue la lección de los años 80, fines de los 80 y 90, cuando aquellos estados, digamos, los estados obreros, que nacieron ya deformados por los modos stalinistas de dominar, resulta que se fueron quedando aislados, fueron quedando o hundiéndose económicamente y quedaron a merced de una restauración capitalista. Y tenemos que volver a empezar otra vez. En ese sentido es muy importante que
a todo lo que decía Farid, es muy, el marco fundamental es que la revolución es al final internacional, ¿sí? El proletario tiene que aprender a organizarse y lucharse a organizarse y luchar a través de las fronteras, ¿no? Tan solo en el caso mexicano, súper planteado, tenemos que plantear la unidad de los trabajadores a ambos lados del río Bravo, si no, no vamos a poder lograr cambiar la dominación del imperialismo yanqui a través del TEMEC y a través del dominio de los diferentes gobiernos burgueses, porque, porque así son las relaciones capitalistas establecidas, ¿no? Bajo el dominio del imperialismo. Y la otra cuestión que quería yo plantear también es sobre el Estado en sí. El Estado en sí, eh, perdón, ya había dicho yo que la necesidad fundamental es mantener la desigualdad social. Y en el caso del capitalismo, la explotación social. En el caso de los estados soberanos, siguió siendo, tuvo que ser el garante de la desigualdad social en términos de no del reparto de, o no de que un sector sacara plusvalía del resto de los trabajadores, sino que viviera mejor que ellos. Hubiera siempre una desigualdad en que un pequeño sector vive muy bien, come muy bien, entonces la base trabajadora le va de la patada, ¿no? Y que eso fue lo que llegó al final a las luchas y revoluciones de los años 90, renegando incluso del socialismo, ¿no? En el seno de las masas, ¿no? Entonces, para nosotros, para los revolucionarios, la cuestión del Estado se plantea mucho y se planteaba en el seno de, en el seno de que se estaba llevando a cabo una revolución, de que el Estado debe tender a desaparecer, ¿no? Y nada más para aclarar, ese acerto está basado en el aspecto central del Estado como garante de la desigualdad, garante del dominio, es decir, las policías, los ejércitos y todo eso, es la parte que tendremos que eliminar. Será eliminando conforme vaya avanzando. O como por ahí el compañero planteó, la administración de la clase obrera, ¿sí? De manera autónoma. La clase obrera tiene que aprender a ser autónoma y eso y autoadministrarse, ¿sí? En ese sentido es una nueva manera de administrar, para no decir de hacer Estado, ¿no? Pero la parte de la represión tiene que desaparecer, estamos haciendo desaparecer las desigualdades sociales. Y el socialismo va por ahí, ¿no? Lo que sí no se puede garantizar por el socialismo, o en la etapa socialista, en camino al comunismo, es que desaparecer la desigualdad en el marco de que estamos peleando dentro de un marco más grande, al cual también tenemos que vencer de manera internacional. Más adelante podríamos Bien. llegar ya terminó Farid, más adelante podríamos llegar, salvando estas pequeñas actos que son enormes, obviamente, una situación donde se pueda dar la salida comunista, ¿no? O el modo de vivir y de producir en el comunismo. Punto. Gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Bueno, yo quisiera retomar algo de lo que se ha planteado, que me parece que ha estado bastante interesante el intercambio. Miren, yo creo que, o sea, los marxistas somos claros en que de entrada, o sea, no es que el ser humano sea bueno o malo por naturaleza, porque de hecho cuestionamos que haya una naturaleza intrínseca al ser humano, ¿no? O sea, justamente partimos de que son las condiciones materiales las que van delimitando la forma de conciencia de los seres humanos y los intereses de clase que va defendiendo.
En ese sentido, una sociedad donde los valores dominantes tienen que ver con el individualismo, el egoísmo, el aplastar al otro, ¿no? El salir adelante tú, etcétera, etcétera, pues va a tender a reproducir individuos que tienen ese pensamiento, ¿no? El sálvate tú, ¿no? Que es, en última instancia, el pensamiento que reproduce la clase dominante, la burguesía, porque le conviene y porque legitima precisamente su estatus, ¿no? O sea, porque la meritocracia es eso, compañeros, compañeras, la meritocracia es, los ricos son ricos porque su esfuerzo se los merece, ¿no? Y en vez o hace que se los merezca esa estatus en el que viven, y el que no se esfuerza, pues no lo va a lograr. Entonces, esfuérzate en clave individual, ¿no? Es esa la ideología dominante que permea sobre el resto de la sociedad, y efectivamente, o sea, no por ser trabajador, obrero, vas a dejar de ser competitivo o vas a ser muy solidario, ¿no? Porque tú has imbuido en un sistema que te reproduce eso. Ahora, nosotros luchamos contra esa perspectiva, ¿no? Los socialistas, a partir de construir partidos revolucionarios, a partir de tener medios de comunicación de masas, etcétera, etcétera, bueno, pues la perspectiva es poder combatir esa visión, ¿no? Ahora, tampoco somos ingenuos en el sentido de decir, bueno, si se expropia la burguesía y se construye una sociedad donde los medios de producción sean sociales, va a dejar de haber gente que busque sus intereses personales. No, lo que creemos es que el control de las asambleas, de los consejos y la participación, mientras más participe la gente, menos va a haber posibilidades de que haya gente que saca un beneficio personal por sobre el resto, ¿no? Sin que eso implique que deje de haber gente que se esfuerza precisamente para beneficio de la colectividad y sea reconocido por lo mismo. Ahora, bien, o sea, un ejemplo concreto. ¿Por qué la huelga del 99 de la UNAM no la logró comprar el régimen y tuvo que ser reprimida metiendo a 1000 estudiantes a la cárcel? Pues porque estaba viva. O sea, las asambleas que nombraban delegados eran asambleas donde participaban mucha gente, miles de estudiantes. Entonces, aunque hubiera un sector que se quiso vender ahí con el PRD, etcétera, etcétera, pues el problema es que lo que hizo la asamblea es correrlo, ¿no? Y sabes qué, te desconocemos como nuestro vocero, a partir de ahora eres un vendido y ya no puedes, digo, a lo mejor no tiene que llegar hasta ahí, ¿no? A lo mejor simplemente no lo hizo bien, la asamblea lo reconoce porque faltó, porque no transmitió bien la discusión, etcétera, etcétera, y se nombra otro, ¿no? De ahí la importancia de la revocabilidad, pero no es una cuestión de que en el socialismo mágicamente la gente va a ser, digamos, bien por el bien común y tener intereses. No, el problema es que mientras más participa la sociedad y tiene el poder realmente la sociedad, las masas trabajadoras a partir de los consejos, más anticuerpos hay para combatir justamente esas tendencias o estas presiones que pueda haber de un interés más individual y egoísta, ¿no? Ahí apostamos nosotros. Ahora, ¿por qué creemos que por ejemplo, se mencionó China, ¿no? La China maoísta. Bueno, el problema de la China maoísta es que no viene la revolución de un proceso de consejos como lo fue Rusia soviética. Pone un partido de ejército que de por sí es totalmente vertical, el partido de Mao. Entonces, cuando se toma el poder y se derrota a la burguesía, si bien se expropia y se avanza a un estado obrero, el problema es que no se avanza hacia el socialismo porque no hay una instauración de consejos y de asambleas donde las masas trabajadoras son las que están tomando las decisiones. Y es un estado burocrático efectivamente el que está tomando las decisiones por ellas, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, un libro que se llama Moscú bajo Lenin, que les recomiendo mucho, en particular a compañero por ahí que tiene más una visión, digamos, que viene más del anarquismo, es muy interesante porque ahí es un delegado del Partido Socialista Francés, del ala izquierda del Partido Socialista Francés, que va a ser parte de la fundación de la Tercera Internacional, Rosmerre, creo que se llama algo así. Bueno, él lo que relata es que llega a Moscú y ve una sociedad donde los consejos, o sea, de entrada ve y le sorprende que hay una imprenta anarquista, ¿no? Que están un grupo de anarquistas que tienen su prensa y que van al consejo, ojo, anarquistas que defienden el poder soviético, ¿no? O sea, que defienden, digamos, el poder de los soviets y la revolución, y etcétera, etcétera, ¿no? Están de ese lado, digamos. Pero tenían, digamos, la libertad de ir y defender su visión en la asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que, de nuestro punto de vista, pensado partidos políticos como los actuales, efectivamente no va a haber, pero organizaciones políticas revolucionarias, seguramente que va a haber, ¿no? Que definan una posición y que emerjan precisamente del proceso anterior, ¿no? Porque para nosotros que haya esta perspectiva de enfrentar a los capitalistas y proponer un programa socialista, tiene que ver con que tiene que haber también una organización que plantee eso. O sea,
la conciencia de clase no llega de forma automática o iluminada a los trabajadores, si bien pueden tener cierta instinto de clase, ¿no? Que es algo que muchas veces existe, ¿no? O sea, los trabajadores se definen entre ellos hasta cierto punto, pero no significa que van a tener la perspectiva de derrotar a los capitalistas, de entender que los explotan, de entender que se puede otro tipo de sociedad, sino a partir de la influencia y de la digamos, ese es el rol que juegan los revolucionarios pensados, organizados en un partido donde está concentrado lo más consciente, lo más combativo, lo más valiente, lo más inteligente incluso de la intelectualidad revolucionaria, de los trabajadores combativos, etcétera, ¿no? Es muy importante que se formen estas organizaciones porque de alguna manera también transmiten las experiencias del pasado, sacando lección y proyectando una visión de futuro, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros consideramos que aún la importancia de un partido revolucionario no tiene por qué haber un solo partido en los consejos o en la sociedad futura, ¿no? Puede haber distintas organizaciones, también producto de que puede haber distintas, digamos, estadios de conciencia de los trabajadores, y siempre que defiendan la revolución y no sean partidos contrarrevolucionarios que defiendan la burguesía, pues me parece que habría que pelear porque tengan posibilidad de plantear su visión, y también gente que no está necesariamente en un partido, pero también pueda participar, digamos, ¿no? Es parte de lo que se ha abordado ahora en la discusión, es una discusión bastante interesante que yo llamaría a continuar. Ahora tenemos que cortar porque pues, justo la idea es que sean espacios que la gente pueda ver, ¿no? Que no sea tan tenso, pero nosotros queremos invitarles a, por una parte, vamos a convocarlos a siguientes discusiones y reuniones donde podamos seguir profundizando, incluso conocer más a los que les interese qué es la izquierda diario, quieren colaborar o incluso conocer más sobre qué es el MTS, la fracción trotskista, pero también les queremos invitar a una fiesta que estamos organizando para mediados de julio en Iztapalapa. Va a ser, digo, los compañeros y compañeras que nos siguen de otros estados o otros países, evidentemente no va a poder estar, pero podemos mantener el contacto. Pero en cuanto esté también ya el cartel y toda la información, se los podemos compartir. Nos dará mucho gusto conocerles, poder también intercambiar ahí directamente. Seguramente habrá fiesta, ¿no? Música de protesta, pero también música para divertirse. Y pues que se animen también a conocer esta comunidad de la izquierda diario en vivo, digamos, ¿no? Invitarles también a continuar siendo parte de las actividades que se están promocionando desde la izquierda diario. Queremos hacer unas jornadas de marxismo hacia el próximo semestre, queremos continuar precisamente organizando ese tipo de talleres para que sean parte, para que puedan seguir colaborando con sus dudas, con sus distintos comentarios, ¿no? Y pues agradecer a toda la gente que ha seguido hasta el día de hoy este taller, que ha sido un gran éxito, ¿no? Y nosotros decíamos que había interés en el marxismo, pero no esperábamos que iban a inscribirse más de 250 personas. De hecho, todavía para este mail que seguramente les llegó a la mayoría o a todos, en su correo, o sea, todavía hay gente nueva en el formulario para esta quinta sesión, ¿no? Lo que implica que hay mucha gente interesada en las ideas revolucionarias, y nosotros creemos que es un momento muy importante también para plantear la necesidad de construir organizaciones que peleen por otro tipo de sociedad ante la barbarie que nos amenaza, ¿no? En esta semana vimos el tema del tráiler, con más de 50 muertos en Texas, migrantes centroamericanos y mexicanos que intentan llegar a Estados Unidos escapando del hambre y de la miseria. Y también vimos lo que pasó en Melilla, ¿no? En la frontera del norte de África con España, con Marruecos, en donde la Guardia Civil mató a más de 30 personas, ¿no? Migrantes que estaban escapando también del hambre, ¿no? Ese es el mundo capitalista que nos ofrece la burguesía, cada vez peor, cada vez con más escasez de agua, cada vez con guerras, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros creemos que es cuestión de que nos organicemos, los de abajo, la mayoría trabajadora, porque ellos, los grandes empresarios, son unos pocos, son el 1% de la población, como se dice muchas veces, pero están muy bien organizados. Tienen partidos políticos, tienen medios de comunicación, influencian de su ideología de competitiva, ¿no? De aplastarse los unos con los otros. Y nosotros creemos que la perspectiva de la unión de los trabajadores y la construcción de una organización internacional revolucionaria es posible y muy urgente. Entonces, invitarles a ser parte de este proceso, de esta comunidad, y agradecerles de nuevo por haber asistido hasta esta quinta sesión del taller. Nos estaremos viendo en próximas sesiones y pues muchas gracias por asistir.
dejamos de grabar. Ah, bueno, también agradecer, aprovechando a Oscar, que nos estuvo ayudando ahí en los controles el día de hoy, y a otras compañeras y compañeros que fueron parte también de la cuestión técnica, de hacer el cartel, de difundirlo. Esto no hubiera sido posible también sin la colaboración de muchos compañeros y compañeras, algunos de los cuales participaron, como Rafa en la primera sesión, Claudio en la sesión de economía, Jos y Yara, el compañero Juan también de Argentina, que estuvo en la sesión sobre medio ambiente, que está pendiente, como le decía, que se pueda subir, pero en cuanto esté el video se los pasamos también. Y bueno, ojalá que sigamos en comunicación, que sigamos también siendo parte de esta lucha para acabar para transformar esta realidad y para construir una nueva, ¿no? Hasta la próxima.